la pantalla? Sí, doctora. ¿Se ve? Ya. Bien, vamos a ver lo que en este grupo se encuentran los que son las pseudomonas, la Acinetobacter, la Pulcordelia y la Stenotrophomonas. Estas bacterias están homologadas o están agrupadas en esto debido a su similitud o homología con su RNA y su DNA. Entonces, tienen características comunes que las clasifican, se las puede clasificar ya por sus pruebas bioquímicas, por su ubicación, por su prácticamente por las características que comparte en este género. Una de ellas es que son bacilos gram negativos. Igual que las enterobacterias, son bacilos gram negativos, como ustedes pueden ver acá, son bacilos gram negativos. Nada que diferenciarse con los no fermentadores. Entonces, estas bacterias son aerobias, no reguladas, no utilizan los carbohidratos a través de una fuente oxidativa, ya que no pueden fermentar, y crecen muy bien en los medios comunes habituales. Entonces, su hábitat son ubicuos, se los puede encontrar en agua, en tierras húmedas, en suelos, en plantas, y como miembro transitorio de la flora normal, sea de piel o gastrointestinal muchas veces, pero no en forma permanente, sino transitoria, ya que no es su hábitat normal. Entre los géneros principales de esta familia tenemos la pseudomonas, que vamos a ver, la principal es la pseudomonas originosa, la Stenotrophomonas, su especie principal es la Maltophilia, el Acinetobacter es el Baumannii y la Pulcordelia cepacia. Eventualmente pueden verse, pero muy rara vez, Moraxella y Alcani. También pertenecen a este género Flavobacterium, Flavimomonas, Achromobacter, Acidoboras, Achromobacterium, Crisiomona, Roseamonas, Shewannella y Elizabethingia. Entonces, como ustedes ven, son bacilos gram negativos. Si yo veo una enterobacteria, voy a verla como bacilo gram negativo, por lo tanto, no me orienta el hacerle una tinción de gram a una muestra, porque el resultado va a ser el mismo. Y si yo veo una colonia lactosa negativa, pues si no hay otra característica común, pues voy a ver la misma, bacilos gram negativos. Son aerobios, son patógenos oportunistas. Por lo tanto, como ellos se desarrollan sobre superficies, en ambientes húmedos, y como ven ustedes en las plantas, en el suelo, donde hay humedad en los grifos, las tinas, los inodoros, por lo tanto son patógenos oportunistas. Aunque forman parte de la flora transitoria, también se vuelven oportunistas. No fermentan los carbohidratos, causan infecciones intrahospitalarias al hacer de esta su hábitat. Nutricionalmente no son exigentes, por lo tanto crecen en los medios de cultivos habituales y han adquirido con el tiempo una marcada resistencia hacia los antimicrobianos, lo que muchas veces dificulta su tratamiento. Entonces, vamos a empezar con el grupo Pseudomonas. Pertenece a la familia Pseudomonadaceae. La clasificación, hay una homología más similar entre los RNA del grupo y subgrupo. Entonces, a este grupo se lo denomina grupo 1 y está el grupo fluorescens, el grupo fluorescente. En este género se encuentra Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas pútida. Generalmente son las que producen fluorescencia, y al grupo no fluorescente pertenecen Pseudomonas tusseri y Pseudomonas mendocina.
también. Entonces, entre sus características, al igual que las demás, digamos, podemos llamarlos así, son bacilos gram negativos, son aerobios estrictos, oxidan los azúcares o los carbohidratos, tienen motilidad a través de flagelos, ya sea polar o monótricos, tienen crecimiento rápido, en 24 horas se ven colonias bastante de 2 milímetros hasta 3 milímetros inclusive. Requerimientos nutricionales son mínimos, por lo tanto se desarrollan en los medios de cultivos habituales, son oxidasas positivas, que es una de las características que se utiliza para identificarlo, producen pigmentos, no son pigmentadas, pero sí producen pigmentos que van de verdes y azules que se difunden sobre el medio, como ser la piocianina o la pioverdina o la fluoresceína. Entonces poseen varios antígenos de superficie estructurales y también produce entre su estructura antigénica la producción de toxinas y enzimas. Para lograr una mayor cobertura en cuanto a la bacteria hablamos, pues van a utilizar todas sus propiedades cuando se hacen invasivas. Cuando están colonizando, generalmente simplemente van a colonizar, muchas veces van a quedarse in situ y no llegan a mayores o a causar ninguna patología, pero cuando ya utilizan su motilidad, la producción de toxinas y enzimas, pues son sumamente invasivas, causando diferentes patologías y diferentes cuadros clínicos, como vamos a ver más adelante. Entonces, igual que todas las otras bacterias, generalmente estas bacterias no requieren de factores de crecimiento, crecen a una temperatura óptima que va entre 35 a 37 grados, pero son capaces de crecer a 42 grados, que es una de las propiedades que les distinguen de otros no fermentadores. Entonces son tolerantes a varias condiciones físicas, incluyendo temperatura, por esa cualidad que tienen de sobrevivir a altas temperaturas, y inclusive pueden tolerar algunos antisépticos de bajo nivel. Entonces son resistentes a altas concentraciones de sal, soportan 6.5 de cloruro de sodio, pueden crecer inclusive, y también pueden resistir a muchos antibióticos y a muchos antisépticos. Entonces, igual tiene predilección por crecer en los ambientes húmedos, generalmente por eso es que se lo refleja en su crecimiento natural en el suelo y en el agua. Entonces, entre sus antígenos tenemos un antígeno O, que es termoestable, que es la estructura que es el somático, un antígeno H, que es el flagelo, que es termolábil, una cápsula polisacarídica de alginato en algunas cepas, y los pilis que les sirven son proteínas formadas por proteínas de adherencia. Como ustedes ven acá, prácticamente son las toxinas y las enzimas son segregadas, y el lipopolisacárido, que viene a ser la parte endotóxica, pues es liberada al destruirse la bacteria. Entre las toxinas y enzimas que producen tenemos las bacteriocinas, las piocianinas. Las bacteriocinas destruyen a otras bacterias, por eso se llaman bacteriocinas, o cuando hay el nicho ecológico está muy sobrepoblado, pues estas bacteriocinas mantienen un nivel constante. Tenemos la endotoxina, que es el lipopolisacárido, que viene a ser la parte tóxica. También produce proteasas. Las proteasas destruyen a la IgA, a las inmunoglobulina A, que son las que se encuentran en las mucosas, las elastasas, las hemolicinas, fosfolipasa C, leucocidinas, enterotoxinas y la exotoxina A. Entonces, yéndonos así a grosso modo, porque siempre lo estamos repitiendo,
Entonces, el lipopolisacárido K es la parte tóxica, pero es una forma débil en esta bacteria. Entonces, la cápsula generalmente es antifagocitaria. Si vemos aquí, la cápsula es antifagocitaria. Por lo tanto, en algunas cepas, generalmente las que causan fibrosis quística, las que causan a nivel pulmonar, pues tienen esa capa de alginato y prácticamente impiden la fagocitosis, y esa mucosidad es altamente pegajosa, tan pegajosa que las colonias casi no se las puede despegar prácticamente del medio de cultivo. Entonces, si no se las puede despegar del medio de cultivo en el tejido, es la misma situación. Entonces, estas personas tienen un muy mal pronóstico cuando la fibrosis quística es causada, o el paciente tiene fibrosis quística, tiene una neumonía por estas bacterias, pues no se las puede prácticamente sacar, despegar. Luego tenemos la endotoxina. Generalmente la endotoxina produce fiebre, produce hipotensión, coagulación intracelular, coagulación vascular diseminada y distrés respiratorio. Las pili, que son de proteínas de adherencia. La esotoxina A, prácticamente esta esotoxina A inhibe la síntesis proteica responsable de la necrosis tisular. Entonces, al inhibir la síntesis proteica, hay necrosis del tejido. Vamos a ver las lesiones como se ven más adelante. Entonces, las proteasas y las elastasas, prácticamente las proteasas y las elastasas producen también fenómenos necrotizantes y destruyen la red de fibrina. Entonces, tenemos las hemolicinas, que van a excidir los lípidos, y las lecitinas, y las leucocidinas, pues que van a destruir tanto los leucocitos como los leucocitos y los eritrocitos. Entonces, estas bacterias, además de producir pioverdina, piocianinas, que van a intervenir en la captación de hierro, aquí las piocianinas, la pioverdina, en la captación de hierro, y generalmente inhiben la flora normal que se pueda encontrar las piocianinas, igual que las bacteriocinas. Bien, en cuanto a los cuadros clínicos, son diversos. Pueden encontrarse causando infecciones del tracto urinario, causar infecciones del tracto urinario, causar bacteremias cuando ingresan al torrente sanguíneo, causar una bacteremia, pueden causar una sepsis si se depositan en algún órgano después de una bacteremia. Si se depositan en el músculo cardíaco, en el corazón, van a causar una endocarditis. Si se van al sistema respiratorio, pues van a causar infecciones respiratorias, desde una neumonía. Infecciones oculares van a causar queratitis muchas veces, van a causar infecciones de orofaringeas, especialmente otorrinolaringológicas. Infecciones cutáneas, generalmente van a causar infecciones cutáneas, infecciones articulares, donde puedan invadir, van a causar una infección. Entonces, esta lesión que ustedes van acá como sacabocado se parece mucho a la que produce la leishmania y se llama estigma gangrenoso. Entonces, son lesiones metastásicas de la piel que es causada ya esta destrucción por las proteasas, generalmente, que producen esta bacteria. Entonces, en pacientes, como les decía, con fibrosis quística, prevalecen estas cepas mucoides, que son hiperproductoras de alginato de calcio, dando esa mucosidad, como les decía, pegajosa, y son multiresistentes a la mayoría de los antibióticos. Paciente que se ha infectado de una neumonía por este tipo de bacterias, pues es muy mal pronóstico. Puede infectar las uñas, y estas bacterias producen pigmento, hemos dicho, no son pigmento verde o azulado, generalmente producen este pigmento verde, como ustedes ven acá, y no tienen mal olor, más bien el olor es agradable. Muchas veces ven acá ustedes esta pigmentación verdosa, pues esas son
causadas por las pseudomonas. Muchas veces hay personas que usan lentes de contacto que se les contamina el líquido donde los depositan y dan lugar a este tipo de queratitis causadas por bacterias como las pseudomonas. Entonces también puede estar debajo de la uña, puede causar infecciones de heridas y el pus que van a producir pues es de color verdoso y no tiene mal olor, más bien es un olor agradable, lo que ya clínicamente al médico lo direcciona a que la infección se trata por una pseudomona. Entonces, generalmente las lesiones osteoarticulares que pueden ingresar a las articulaciones o al hueso son hematógenas, pueden ser debido a una bacteremia o también pueden deberse por contigüidad. Como les decía, cuando hay algún golpe, algún traumatismo, pueden ingresar sin siquiera muchas veces causar una lesión aparente. Entonces, en la piel también pueden producir foliculitis, infectar las heridas posoperatorias, heridas causadas por traumatismo. Entonces, en el ojo pueden causar, como ven acá ustedes, la uveitis, la queratitis, la fibrosis quística en pacientes que están con ventilación mecánica. En los quemados, principalmente cuando hay áreas grandes de quemado. Pueden colonizar y pueden causar inclusive una bacteremia. Entonces, pacientes que tienen prácticamente catéteres urinarios de más de 48, 72 horas, pues se considera una vía de entrada, ya también que pueden producir biofilms en el catéter y causar bacteremias transitorias eventualmente. Bien, entonces, como hemos dicho, son ubicuas, están en la naturaleza, están en las partes húmedas de los hospitales, en los lavamanos, en los baños, las flores, los equipos de diálisis, equipos de respiradores, y por lo tanto, cada que se utilizan estos equipos, que principalmente están en la sala de terapia, tienen que ser desinfectados. Tienen que ser bien desinfectados para ser reutilizados, porque ellos en estas partes húmedas son de donde se ubican, ya que tienen la facilidad para crecer sobre el material plástico inclusive. Entonces, si colonizan estos equipos, pues van a pasar a cualquier individuo que ya tenga las defensas disminuidas. Entonces, están transitoriamente en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal de los pacientes hospitalizados, tratados generalmente con antibióticos de amplio espectro y que están hospitalizados por un largo periodo de tiempo. Entonces, estos muchas veces se encuentran expuestos a equipos de respiración, a intubación, están expuestos a sondas, equipos de venoclisis que están por un largo periodo, pues esto se convierte en un riesgo para el ingreso de este tipo de bacterias. Entonces, ¿quiénes son los que están en riesgo? Pacientes que han sufrido tratamientos prolongados, que han recibido terapia previa a una inmunosupresión, cuando va a haber un trasplante, cuando pacientes que han sido sometidos a catéteres, sondas, que han estado con enfermedades malignas, hematológicas, ya sea cáncer, como les decía, grandes quemaduras o politraumatizados, pues son pacientes que están en alto riesgo porque se encuentran en un hospital por un tiempo prolongado. Entonces, de pacientes que están con enfermedades de base disminuida, como pacientes inmunosuprimidos que tienen SIDA, individuos con granulocitopenia por tratamiento quimioterápico, con leucemia, diversos abscesos intestinales, colitis necrotizante, fibrosis quísticas y enfermedades progresivas. Todos son posibles candidatos si se encuentran por un largo periodo en un hospital. Entonces, basta que las defensas sean disminuidas, pues puede darse este tipo de infección, ya que muchas veces la transmisión es de persona a persona. Inclusive hemos visto que pueden contaminar los líquidos
pues los líquidos de venoclisis pueden ya estar contaminados y generalmente pueden introducirse. En otros países está prohibido llevar flores, solo en las películas se ve, pero en los hospitales está prohibido llevar flores, porque ¿qué va a hacer el paciente al recibir flores? Va a poner un florero con agua y va a colocar las flores, y en esa agua pueden estar las bacterias, pueden proliferar estas bacterias y pueden causar una fuente de contaminación. Entonces, generalmente en los hospitales la transmisión es de persona a persona, muchas veces por el personal que manipula los instrumentos, que manipula los accesorios, entonces puede ser la transmisión persona a persona. Por lo tanto, cuando hay una persona infectada en un hospital, tiene que ser aislada, sí o sí. Generalmente todos los hospitales tienen una sala de infectología que se llama. En estas salas de infectología pues se van a aislar estos tipos de pacientes para evitar o minimizar el riesgo de que de esa persona sea pasada a otra persona. Entonces, el diagnóstico, generalmente, el diagnóstico depende del aislamiento e identificación del laboratorio. Ahí es donde ingresamos nosotros en una forma directa. Entonces depende de la capacidad resolutiva que pueda tener el de laboratorio para poder detectarla en el menor tiempo posible y poder aislar al paciente e identificarla, dar tratamiento, prácticamente hacer una identificación, hacer un antibiograma y ver el antibiótico específico para hacer el tratamiento. Entonces, es común aislarla en medios de agar sangre y agarmacón, que son los medios más clásicos que podemos decir que se utiliza para su primera siembra y su aislamiento. De aquí se hace una morfología siempre de un cultivo, tenemos que hacer un frotis, hacer una tinción de Gram, haciendo un frotis, y hacemos todas las pruebas bioquímicas sabiendo que ellos no fermentan la glucosa, pero como no sabemos, esto que quede bien claro, no tenemos el conocimiento nosotros de que pueda tratarse de un bacilo no fermentador, porque en lo que es McConkey tienen las colonias el mismo aspecto de las enterobacterias prácticamente, y de las enterobacterias que son lactosas negativas. Por lo tanto, no hay una distinción que me pueda decir es un fermentador o es un no fermentador. Entonces, se utilizan las mismas pruebas, la misma batería que hemos utilizado para las enterobacterias, se utiliza para los no fermentadores, y en 24 horas sabremos si se trata de un fermentador o de un no fermentador. Entonces, si es que se tratara de un no fermentador, nosotros podemos hacer la prueba de la oxidasa, porque las lactosas negativas, o sea, de las enterobacterias, son oxidasas negativas, en cambio estas son oxidasas positivas. Entonces aquí ya puedo yo decir que posiblemente se trate de un no fermentador. Entonces, estas bacterias tienen un olor característico, un olor dulzón, así como a uva, como a manzana. Entonces, uno abre la estufa y le viene ese aroma agradable. En cambio, hay otras bacterias que son huelen un olor fétido, como el Proteus, por ejemplo, inclusive el Staphylo tiene un olor característico como a moho. Entonces, y hacemos las diferentes pruebas, entre ellas está la de crecer a 42 grados, podemos hacer una prueba haciendo un cultivo a 42 grados, y muchas veces, prácticamente la mayoría, tienen la formación de pigmentos fluorescentes, que es útil para su identificación de las colonias, principalmente de Pseudomonas aeruginosa, porque pueden producir una pigmentación azulada, una pigmentación verdosa, a veces rojiza, a veces negra, pero ellos producen un pigmento que nos
ayuda a identificarla. También se produce una especie de fluorescencia, generalmente en las heridas, como ustedes han visto, el pus, producen bastante pus, y el pus que se observa es prácticamente verde, también de color verdoso, y no es de olor desagradable. Entonces, llegada la muestra, dependiendo la herida o la situación o la localización o el cuadro clínico que se produce, pues la muestra puede ser orina, puede ser sangre, puede ser punción de herida, puede ser absceso, puede ser esputo, puede ser tejido, puede ser hueso. Entonces, puede ser inclusive orina, puede estar causando cualquier tipo de infección, por lo tanto, la muestra puede ser cualquiera. Entonces, llegada la muestra al laboratorio, nosotros podemos hacer un examen en fresco haciendo una tinción de Gram de la muestra previo siembra en los medios habituales. Se siembra en agar MB, si es que la tenemos en el laboratorio, agar maconque, agar sangre, cualquier medio que nosotros podamos, que sea selectivo y que sea indicador para sembrar esta bacteria, y también uno de enriquecimiento como es el agar sangre. Entonces incubamos 24 horas, 37, en este caso lo vamos a hacer a 35 grados, y luego del cultivo vamos a hacer una coloración de Gram nuevamente. ¿Y qué esperamos ver? Bacilos Gram negativos. Ante esto nosotros hacemos unas pruebas bioquímicas previo, guardar la cepa que hemos aislado, la guardamos en agar nutritivo, que nos va a ayudar también a ver la pigmentación que producen estas bacterias, y podemos hacer todas las pruebas que nos puedan faltar a través de la bacteria que le hemos guardado. Entonces hacemos las pruebas bioquímicas pertinentes utilizando TSI, utilizando LIA, utilizando simoncitrato, utilizando la urea. Vamos a ver cuando llevemos la práctica que todos estos tienen su fundamento, tienen su aplicación para la identificación de este bacterio. Entonces, agar, urea y el zinc que nosotros manejamos. Si se ha logrado identificar esta bacteria, pues haremos un antibiograma para informar en los antibióticos a cuál la bacteria es susceptible. Entonces, acá tenemos el cultivo. Acá se ve muy bien, por ejemplo, una de las características es bacilos Gram negativo. Hemos sembrado en agar nutritivo y vemos la pigmentación que se produce a este nivel. Hemos sembrado en agar sangre se presenta una beta hemólisis bien marcada y tenemos este brillo opaco prácticamente, que es característico de Pseudomonas aeruginosa. Esta opacidad, las colonias no se presentan generalmente con bordes muy definidos, a veces ondulados, un poco rugosos muchas veces. Las colonias se ven un poco secas, por lo tanto es característica ya esta pigmentación, este brillo metálico que tiene, para darse cuenta de que puede tratarse de una pseudomonas. Entonces hemos utilizado toda la batería bioquímica, pero en el momento que nosotros en 24 horas observemos, ya sea en el medio de Kliger o en el TCI, una coloración rojiza, no es que haya una alcalinidad del medio, sino que ha sido utilizada la pectona que tiene el medio, ya se ha producido esta coloración roja, que significa una alcalinidad prácticamente de la mitad del tubo, o sea, de la parte superior. Entonces, en este momento nosotros nos damos cuenta que es un no fermentador. Al ser un no fermentador, y muchas veces también utilizan el citrato, del citrato en el medio de simoncitrato, utilizan el citrato como fuente de carbono, cambiando el pH del medio, y podemos también algunas tienen la enzima ureasa, van a producir en el medio de urea de Christensen pues una alcalinidad, y vamos a ver un cambio de rojo, de amarillo a rojizo. Entonces estas pruebas vemos que tiene motilidad, porque vamos a hacer la prueba de la motilidad en este medio de BHI, y vamos a verlo, vamos a salirnos un ratito porque se nos va a cortar en este momento, y vamos a ingresar nuevamente y vamos a un poco hablar sobre lo que es el cultivo
para entender mejor esta prueba, ¿ya? Que muchas veces nos dan, entonces nosotros vamos a poner siempre énfasis en lo que es la identificación bacteriana, ya sea por cultivo, ya sea por métodos serológicos o por métodos biológicos, o como se hace una PCR generalmente, determinación de DNA, amplificación de DNA o RNA, que viene a denominarse una PCR. Bien, como ustedes les iba diciendo, utilizamos las mismas pruebas bioquímicas para enterobacterias, las mismas, porque la colonia no nos dice, prácticamente no nos da muchas pautas para decir que se trata de un no fermentador o de un fermentador, por lo tanto, o de una enterobacteria prácticamente. Entonces utilizamos este es un caldo nutritivo, un BHI, para poder observar la motilidad, porque en la batería nosotros utilizamos el zinc, pero estas bacterias generalmente tienen motilidad y son aerobias, por lo tanto no pueden crecer en el fondo, de los medios porque no hay oxígeno, ellos necesitan irse hacia la superficie. Si hay crecimiento a este nivel, no significa que sea motilidad, porque la motilidad se lee sobre el pinchazo del medio. Entonces, como no vamos a poder leer una motilidad ahí, hacemos una suspensión, sembramos en un caldo nutritivo, y a través de acá nosotros podemos una gota entre porta y cubre objeto y vemos al microscopio si la bacteria es capaz de desplazarse en una gota de medio, y de esa forma nosotros poder identificar su motilidad. Cuando ustedes hagan lleven parasitología, van a ver que las bacterias son capaces de moverse, pero el movimiento que vemos en esto es browniano. El movimiento browniano es el movimiento que tiene toda bacteria de moverse en el sitio, como si fueran hormiguitas en un solo sitio. Entonces ese movimiento no es a través de flagelos. Por lo tanto, el movimiento que es por flagelar, pues va a ser de desplazamiento, ya sea rotación, traslación. Entonces, una vez observado este fenómeno de acá, de alcalinidad aparente, pues voy a hacer una siembra en agar nutritivo, voy a ver mi agar sangre. A partir de aquí hago mi prueba de la oxidasa en un disco que tiene el sustrato para metilendiamina. Yo voy a colocar la colonia en estudio y automáticamente va a cambiar a un color púrpura, siempre y cuando esta bacteria tenga la enzima citocromo oxidasa, que me va a producir esta coloración. Prácticamente en algunos da azul, en otros da violeta intenso en cuestiones de segundos. Entonces esta es una reacción positiva. Tengo morfología colonial, tengo mis pruebas bioquímicas, tengo mi oxidasa, pues ya estoy prácticamente, y tengo pigmentación. Hasta aquí yo puedo decir, esta es una pseudomonas. Esta hasta aquí yo tengo ya identificada de género y especie a la pseudomonas. Lo que antibiograma, ponemos los discos específicos para este tipo de bacteria, que ya los vimos anteriormente, y hacemos y cultivamos, hacemos una siembra masiva confluente, colocamos los discos,
pero que todo esto ya está estandarizado. El inóculo es a una escala de 0,5 de McFarland, por lo tanto ya está estandarizado y el halo es comparable con el que viene en las tablas en la CL6. Esto es lo que nosotros hacemos en un laboratorio de tercer nivel. Hacemos la prueba de fermentación y oxidación, que vamos a verla en la práctica. Entonces, esta prueba de oxidación, fermentación, se utiliza para todo este tipo de bacterias. Esta es la batería de azúcares, prácticamente, y que me indica este perfil que se trata de una Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria es sembrada aquí. Ustedes pueden ver que este es un blanco, este no tiene ningún carbohidrato, no tiene ningún azúcar, esta es una glucosa, esta también es una glucosa, es una lactosa, maltosa, silosa y manitol. Entonces, yo siembro por aguja, por picadura, siembro en todos los medios, con una aguja diferente o limpia porque son azúcares diferentes, no puedo mezclar los azúcares, entonces tengo que quemar y enfriar para recoger colonia para cada tubo. Entonces, este tiene como indicador púrpura de bromocresol, por eso es que se ve así morado. Y aquí, la primer tubo de glucosa es mi clave. Aquí siembro y lo sello, no hay entrada de aire, la sello ya sea con glicerina, con un aceite especial prácticamente para evitar. Entonces corto la oxigenación, por lo tanto si es un fermentador necesita oxígeno, entonces no va a producirse ningún cambio porque le estoy cortando el oxígeno. Si es un fermentador, acá el medio es verde, tiene que mantenerse verde porque le he cortado el oxígeno. Aquí esta es la clave, aquí me dicen no puede fermentar, porque sabemos que las bacterias fermentadoras pues trabajan en anaerobiosis para producir una fermentación, ¿verdad? Entonces aquí ningún otro tubo está sellado, prácticamente no está sellado. Entonces aquí al contacto con el oxígeno la bacteria ha oxidado los azúcares produciendo una acidez que cambia el indicador a un color amarillo por la acidez que se ha producido en el medio. Igual en la silosa, igual en el manitol, pero no así en la maltosa y la lactosa. Entonces aquí no ha habido prácticamente una alcalinización, lo que significa que la bacteria no ha sido capaz de utilizar ni la lactosa ni la maltosa, pero sí la glucosa, la silosa y el manitol. Este perfil me dice a mí, aquí dice esto significa alcalino, ácido, ácido, es el perfil de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, generalmente estas bacterias necesitan el oxígeno para poder producir la reacción. Entonces, ante este perfil, nosotros que ya tenemos, hacemos su antibiograma y de esta manera, esta es una placa donde vemos con luz ultravioleta o una lámpara de Guth, que se llama realmente la fluorescencia que producen estas bacterias, que pueden verse con una luz ultravioleta prácticamente. Vemos la fluorescencia, acá esto es una pigmentación, pero esto es una fluorescencia. Entonces, tenemos que hacer el antibiograma para dar tratamiento y nunca dar un solo antibiótico para minimizar el desarrollo de la resistencia que se puede producir con mucha rapidez. Entonces podemos utilizar beta-lactámicos como la ceftazidima, el cefepime, la piperacilina y carbapenem. Los carbapenem podemos utilizar el imipenem, el meropenem. Entre las fluoroquinolonas podemos utilizar la ciprofloxacina. Entre los aminoglucósidos podemos utilizar la gentamicina, la amicacina principalmente, y entre las polimixinas, la colistina. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar el antibiótico específico para dar tratamiento. Entonces, ante esta eventualidad de que nosotros podemos infectarnos intrahospitalariamente, hay que tomar prevención. Entonces,
prevenir la contaminación de los equipos estériles, como los que se utilizan en la terapia respiratoria o las máquinas de diálisis, la contaminación cruzada en paciente con el personal sanitario, evitar el uso excesivo de antibióticos para no producir una disminución de la flora normal y la colonización por este tipo de bacterias. Entonces, todos los equipos tienen que ser descontaminados, desinfectados, esterilizados, principalmente los que están húmedos, como ser las mascarillas de oxígeno, los tubos de intubación, los catéteres, los ambús, utilizar siempre guantes, hacer un correcto desecho de los mismos, una buena limpieza, porque debemos saber que en los antisépticos de baja categoría o baja calidad o baja concentración, más que todo, pueden desarrollarse y este tipo de bacterias, y también pueden crecer a altas temperaturas. Entonces, hay que minimizar siempre los riesgos, estar el menos tiempo posible en un hospital, el menor tiempo posible en una terapia es conveniente. O si va a estar por largo periodo, pues todo lo que que vaya a utilizar, que sea estéril. Bien, ahora vamos a ver el género Burkholderia. El género Burkholderia generalmente también son bacilos gram negativos y se encuentran en el segundo grupo. Las pseudomonas vimos que estaban en el primer grupo. Generalmente también son. En este grupo prácticamente se encuentra el género y especies como es Burkholderia pseudomallei, Burkholderia mallei, Burkholderia cepacia y Ralstonia piketty. Entonces tienen casi las mismas características, casi similares por homología en su RNA. Entonces, la distribución igual en agua, en suelo, en productos vegetales, el que se encuentra principalmente causando infecciones en el hospital es la Burkholderia cepacia. La Burkholderia pseudomallei causa la amiloidosis en los animales, la mallei causa el muermo también en los animales, en los caballos, en las mulas, y generalmente las Ralstonia piketty también se la ha encontrado emergente en algunos hospitales. Estos causan infecciones en los animales, pero como pueden producir también causar infecciones pulmonares, el caballo, la mula, pareciera que está resfriada, que estuviera moqueando, esa secreción puede infectar al humano y producirse y también causar una infección a este nivel. Entonces son bacilos gram negativos, son bacilos pequeños, son aerobios, crecen igual a altas temperaturas. Otro que crece a altas temperaturas, oxidan la glucosa, son oxidasa variable. En general es positiva, pero es lenta, es mucho más lenta, mientras hemos visto que la de Pseudomonas es rápida, en esta es más lenta, pero es positiva, pero no tan marcada como se ve en el agar, en la de la Pseudomonas. La muestra puede ser esputo, si es que está causando una infección a nivel pulmonar, o puede ser sangre, si es que ha causado o puede ser líquido cefalorraquídeo, si hay una meningitis. Entonces la muestra puede ser una orina inclusive, donde yo pueda aislar esta bacteria. Entonces igual su mecanismo de fermentación es oxidativo fermentativo para hacerles las pruebas, ya que es aeróbico, va a crecer acá en la superficie, sello a la superficie, no va a producir y le provoca una anaerobiosis al cultivo, pues la bacteria no va a poder crecer y no va a poder utilizar el carbohidrato que tiene el medio de cultivo. La Burkholderia pseudomallei crece en la mayoría en los medios estándares. En los medios estándares, que son los normales que se utilizan en el laboratorio, crecen en agar sangre, crecen en agar
en agar maconque, son colonias pequeñas en maconques, se las puede observar como lactosas negativas, causan infecciones piogénicas, significa que son bastante propensos a producir pus, causan infecciones granulomatosas, a nivel del pulmón, del hígado, de los ganglios linfáticos, en la piel, en las articulaciones. Entonces prácticamente en el hueso, ¿dónde pueda ubicarse? En la piel, entonces puede causar infecciones como ven acá de piel, pueden causar neumonía, pueden causar septicemia, pueden causar bacteremias, infecciones urinarias, heridas posoperatorias, también pueden encontrarlo en el equipo quirúrgico, también se desarrollan en lugares húmedos, por lo tanto, vienen a establecerse en los hospitales sin poder erradicar muchas veces este tipo de bacterias. Entonces, ¿cómo la adquirimos? Muchas veces por equipos contaminados, hemos dicho, por la inhalación de polvo, ingestión de agua contaminada. La bacteria puede sobrevivir intracelularmente, tiene una cápsula polisacarídica, generalmente hay un lipopolisacárido que se vuelve la parte endotóxica, que es uno de los principales factores de virulencia de estas bacterias. Entonces, la infección puede ser subclínica, aparentemente no se detecta, hasta una sepsis asociada a insuficiencia respiratoria, estado de portador crónico, hasta 30 años puede establecerse el paciente. El tratamiento son susceptibles a las tetraciclinas, sulfonamida, trimetoprim-sulfa, cloranfenicol, amoxicilina o ticarcilina con ácido clavulámico. Entonces, miren, el espectro eso ya va haciéndose cada vez más pequeño. A veces son útiles los tratamientos combinados por vía parenteral en pacientes graves y vía oral en pacientes menos graves. Entonces, ya en pacientes más convalecientes ya se puede administrar por vía oral. La Burkholderia mayei, generalmente hemos dicho que causa el muermo en los animales, es un bacilo gram negativo, es pequeño, no tiene motilidad y generalmente la afección es debajo de la piel. Ustedes pueden ver aquí estas bolas que presentan, es donde se va a ubicar esta bacteria. Producen esta secreción purulenta, un moco espeso, que es el que puede diseminarse y causar la infección. Ustedes ven esos ganglios que se pueden producir en los animales, pues también pueden pasar al hombre eventualmente. Entonces puede producirse de una forma aguda, que es cutáneo mucosa, como la ven ustedes acá, forma septicémica o generalizada, forma crónica o supurativa. El tratamiento es con tetraciclina o con un aminoglucósido. Ahora tenemos la Burkholderia cepacia, que es principalmente la que se encuentra en los hospitales. Son bacilos negativos, son de crecimiento lento, prácticamente como son de crecimiento lento, en 24 horas tenemos colonias pequeñas, casi de 0,2 milímetros, bueno, de 0,5 o puntiforme muchas veces en 24 horas. Entonces, se ven colonias muy pequeñas, son oxidasas positivas, débil, muchas veces se las puede considerar como oxidasa negativa. Tienen motilidad y forman este pigmento amarillo lavanda. Es un amarillo no tan verdoso, pero es un amarillo lavanda claro, prácticamente, que es característico de este tipo de bacterias. Entonces, igual proliferan en las tierras, en las plantas, en la tierra húmeda, en los animales, en materiales vegetales en descomposición, pueden transmitirse de paciente a paciente generalmente y también por el uso de material contaminado. Entonces,
crecen habitualmente, no son tan exigentes, crecen en los medios habituales, por lo tanto las colonias muchas veces pueden confundirse con las lactosas negativas de las enterobacterias, por lo tanto vamos a ver que el mecanismo de identificación es exactamente igual. Pueden causar septicemias nosocomiales, pueden causar infecciones urinarias, infecciones de herida. Entonces también puede aislarse en pacientes con fibrosis quística, de páncreas con fase terminal o fibrosis quística pancreática, también puede encontrarse. Entonces, donde hay esta fibrosis quística, pueden estas bacterias proliferar. Entonces, ustedes han visto que el esquema es exactamente similar al de Pseudomonas. Por lo tanto, el esquema es el mismo que se utiliza. Asumimos que es una enterobacteria. Utilizamos las mismas pruebas bioquímicas, la misma batería completa que hemos utilizado para las enterobacterias. Sembramos en TCI, sembramos en LIA, sembramos en simoncitrato, en SIM, en el medio de urea, para nosotros poder identificar. A las 24 horas, pues vamos a ver este tipo característico de la siembra, que vemos una pequeña alcalinidad, el cambio del tono del medio prácticamente de anaranjado a rojizo, que me indica que se trata de una bacteria no fermentadora. Las muestras pueden ser cualquier exudado o de una lesión cutánea, puede ser orina, puede ser sangre, puede ser esputo, y el cultivo lo hacemos de inicio en McConkey. Si ustedes ven, de inicio en McConkey son algo claras prácticamente, se asemejan más a las lactosas positivas en primera instancia, y en el agar nutritivo vamos a ver esta pigmentación amarilla, en agar sangre la vamos a ver estas colonias blanquecinas, prácticamente se asemejan a un estafilococo. Entonces no nos da mucha pauta de que pueda tratarse esta albiesta de una bacteria no fermentadora. Entonces hacemos la prueba de la oxidasa, vamos a ver que son oxidasas positivas, vamos a hacer la prueba de la motilidad para ver si tienen motilidad, y vamos a hacer la prueba de los azúcares exactamente igual que vimos, solo 2 glucosas, una sellada, la otra abierta para el contacto con el oxígeno, y este es el perfil de los carbohidratos. Aquí tenemos glucosa, lactosa, maltosa para Burkholderia cepacia, y esta es para la Burkholderia pseudomyia. Entonces acidifica, acidifica la glucosa, la lactosa, la maltosa y el manitol, no así la silosa. En cambio, la Burkholderia cepacia acidifica toda la batería de azúcar, toda, absolutamente. Y los que están sellados pues no sufren ningún cambio debido a que se le ha quitado completamente el oxígeno. Ahora vamos a ver las estenotropomonas. Muchas veces ustedes van a escuchar estenotropomonas o estenotrofomonas. En lo que corresponde decir correctamente estenotrofomonas con F. PH se lee como F, pero algunos van a escuchar ustedes como estenotropomonas. Pero saben que se refiere, es igual que la E. coli. Ustedes van a echar Escherichia coli. Todo el mundo dice Escherichia coli. Lo correcto es Escherichia coli. Aprendemos mal y continuamos mal. Entonces, las estenotrofomonas que se encuentran principalmente en la maltófila, y es un bacilo gram negativo, es oxidasa negativa, ya es oxidasa negativa, tiene motilidad, es indol negativo, DNasa positiva, que es una de las características de identificación, pero esto se hace a nivel ya de laboratorio de segundo o tercer nivel. Oxidan la glucosa y la maltosa. Es un patógeno ya intrahospitalario, afecta igual a pacientes inmunodeprimidos, pueden producir celulitis, acceso cutáneo. Las infecciones se superponen. Ustedes ven que no hay diferencia entre una. Afectan el tracto urinario, pueden causar meningitis, endocarditis, bacterianas, colonizar catéteres, produciendo bacteriemias y sepsis.
Entonces, la muestra igual puede ser cualquiera, puede ser orina, puede ser secreción del aparato, puede ser sangre, puede ser de tejido, puede ser de un absceso, el exudado, las secreciones. Entonces, todas se siembran en sangre para un hemocultivo si se obtiene la muestra de sangre. Se puede cultivar el catéter, se puede cultivar cualquier muestra que llegue al laboratorio siempre que sea con condiciones de esterilidad que haya sido obtenida con buenas. No podemos obtener una muestra que sea tomada de piel, así, porque sabemos que en la piel pueden crecer varios tipos de bacterias. Entonces, es susceptible al trimetoprim-sulfa, a la ticarcilina, al ácido clavulámico, a las cefalosporinas, aminoglucósidos, imipenem y las quinolonas, especialmente a la ciprofloxacina. Entonces, aquí están las pruebas características de identificación. Entonces, bacilos gram negativos, hacemos el cultivo exactamente como ustedes lo ven acá. Exactamente. Solo la prueba que es diferente es la DNasa, que es típica para poderla identificar. Ustedes ven ese halo, esa nube transparente, no la da, solamente se produce esa zona clara en colonias donde el DNA ha sido roto prácticamente por la enzima DNasa que producen estas bacterias. Vemos en agar sangre, las colonias son blanquecinas, exactamente igual que si fuera un coco gram positivo. En lo que es en McConkey la vamos a ver como lactosa negativa. Vamos a hacer la misma prueba bioquímica. Podemos hacer, esta es una prueba como no vamos a utilizar el IA, porque no crecen en este medio, no le dan las condiciones de crecimiento, por lo tanto se preparan caldos con ornitina, con arginina, con lisina y un blanco, y se sellan, se siembran y se sellan para ver si es que la bacteria es capaz de utilizar, o más no de utilizar, sino si es que poseen la enzima, ya sea la lisina descarboxilasa o la ornitina descarboxilasa o la arginina, de descomponer el medio a través de produciendo una alcalinidad del mismo. Las pruebas de azúcares, la misma batería, la primera sellada, y el perfil es esto. Acidifican la glucosa y la maltosa, no así la lactosa, la silosa y el manitol. Y por último, entre los que hemos visto más importantes, tenemos el Acinetobacter. El Acinetobacter lo vamos a ver como un coco prácticamente gram negativo. Se asemeja a Neisseria, que vamos a ver que es coco gram negativo, y también se asemeja mucho a la moraxella. Entonces, el Acinetobacter generalmente habita igual en el suelo, en el agua, en los antisépticos, y entre una de sus propiedades que se utilizan también para identificar, las otras hemos visto dos de ellas que crecen a hasta 42 grados, pero esta es capaz de crecer inclusive a más alta temperatura, como de 44 grados Celsius. Entonces puede colonizar la piel, puede colonizar las heridas, puede pasar al torrente sanguíneo, puede causar una septicemia, puede causar infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias, pueden causar inclusive sobrevivir a la desecación durante semanas. Entonces pueden también aislarse en cultivos estándares como ser de McConkey y agar sangre. Las más comunes que nosotros podemos encontrar es el Acinetobacter baumannii, el colco aséptico y el Lofli. El colco aséptico es un grupo prácticamente, y el Lofli también eventualmente puede encontrarse. Entonces son cocobacilos, prácticamente algunos se ven como cocobacilos gram negativos, aerobios, oxidasas negativa. Esta es oxidasa negativa y no tiene motilidad a diferencia de las demás. Ampliamente distribuido en la naturaleza, patógenos nosocomiales, oportunistas en pacientes que están inmunodeprimidos.
Entonces, siempre ha sido el patógeno de climas calientes y húmedos, ¿no ves? Pero ya se ha visto y lo ha podido aislar en climas templados, inclusive fríos. Porque en las unidades de terapia, si alguien ha podido ingresar a las unidades de terapia, pues son prácticamente frías y ahí puede desarrollarse y crecer y causar infecciones asociadas a ventilaciones mecánicas o cateterismo o intubaciones. A veces causa neumonía adquirida en la comunidad, pero es muy raro. Infecciones nosocomiales pueden causar, como decía, bacteremias, neumonía, infecciones respiratorias, meningitis postquirúrgica, infecciones urinarias, quirúrgica, heridas infectadas. Entonces puede causar infección igual que las demás. Oportunista en pacientes que han estado en largos periodos internados, prácticamente entraron por una patología y pueden adquirirla durante su internación. La muestra, por lo tanto, puede ser cualquiera: sangre, esputo, piel, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, cualquier líquido, cualquier exudado. Los catéteres intravenosos también se colonizan. Y presenta el mayor rango de resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, es el que tiene más mecanismos de resistencia adquiridos. Puede adquirirlos y pueden ser cromosómicos inclusive. Entonces, uno de ellos se debe como dice acá, a su relativa impermeabilidad de su membrana externa, a la exposición ambiental a un gran reservorio de genes de resistencia, enzimas inactivadoras de antimicrobianos, limitación de acceso de las dianas bacterianas. Esto prácticamente sería bacteriología clínica. Estas mutaciones que se presentan, la producción de estas enzimas que son la beta-lactamasa. Estas beta-lactamasa hidrolizan y confieren resistencia a las penicilinas, a la cefalosporina y a los carbapenems. O sea, esta es la bacteria que más le temen en los hospitales cuando se la encuentra, porque los múltiples mecanismos de resistencia que tiene, pues imposibilitan un buen tratamiento. Entonces, produce estas enzimas que son una cefalosporinasa, o sea, estas son las que inactivan a la cefalosporina. Están codificadas cromosómicamente y le confieren resistencia a cefalosporina de amplio efecto, a la cefotaxima, a la cefalexina, que esta es de tercera, esta es de primera. Entonces, estos mecanismos de resistencia generalmente la van adquiriendo y dificultan su tratamiento. La resistencia a carbapenem también se relaciona con las pérdidas de las proteínas que probablemente forman parte de los canales de las porinas de la membrana externa. Esto nos van a inhibir a los imipenem, que es uno de los el antibiótico que hoy por hoy tiene la mayor sensibilidad ante estas bacterias y ante los fermentadores o las enterobacterias. Las bombas de flujo, por ejemplo, es otro mecanismo. El antibiótico puede penetrar a la célula, pero estas bombas de flujo penetran por este canal y lo expulsa por el otro canal. Entonces, estas bombas de flujo principalmente también actúan por el mecanismo de permeabilidad que tienen las membranas y al ser expulsado. Entonces, generalmente pierde su actividad. No actúa sobre la bacteria porque prácticamente al ingresar el antibiótico es expulsado. Entonces producen enzimas inhibidores de beta-lactamasa, como prácticamente lo último que puede utilizarse es la tigeciclina, que es un derivado de la tetraciclina, prácticamente aminoglucósido y polimixina. Aquí ya el espectro prácticamente muchas veces le cae a 2 o 3 antibióticos. El mecanismo de identificación prácticamente es el mismo. Ustedes ven lo mismo. Aquí ven que si ustedes pueden visualizar, se ve como lactosa positiva débil, prácticamente rosada, no que envidiarle a una enterobacteria. Por lo tanto, el mecanismo
de trabajo es el mismo. El cultivo, agar sangre McConkey, la prueba de la oxidasa luego se le hace siempre de un medio que no contenga inhibidor, ya sea agar sangre o agar nutritivo, y se hace las pruebas bioquímicas estándares para estas bacterias. Y su perfil de azúcar es el siguiente. ¿Ven? Acidifica la glucosa, la lactosa y la silosa, no así la maltosa y el manitol. Entonces, si vemos nosotros un esquema para poder distinguir entre los fermentadores y los no fermentadores, tenemos esta batería bioquímica. Tenemos PCI, tenemos LIA, tenemos zinc, tenemos urea, citrato y podemos utilizar el KIA eventualmente. Entonces, las enterobacterias, este es su perfil. Ácido-ácido, alcalino-ácido. En cambio, acá, ven ustedes, es alcalino-alcalino. Entonces, al dar este perfil a sembrar, hacerle la prueba de la oxidasa, si es una enterobacteria, es un fermentador. Pero si tengo este aspecto, es un no fermentador. Por lo cual, al no ser un no fermentador, hago la prueba de la oxidasa. Oxidasa negativa, motilidad negativa, Acinetobacter. Oxidasa negativa, motilidad positiva, Stenotrophomona. Acá, oxidasa positiva, motilidad positiva, tenemos Pseudomonas, Burkholderia, Alcalígenes y Acromobacter. Entonces, como ustedes ven, ustedes van a llegar prácticamente a ver este tipo de mecanismos. Hasta acá nosotros hemos avanzado en lo que es las cuatro principales géneros y especies que producen infecciones intrahospitalarias, prácticamente en pacientes que en largos periodos de internación y en pacientes que han sido tratados con antibióticos por largos periodos o que han sido intubados o politraumatizados o con heridas expuestas o que se han utilizado instrumentos que no han sido estériles. Bien, en unos segunditos más se nos va a cortar el audio y nosotros vamos a ver lo que se tratan las bacterias gram negativas, poco comunes, que son unas 2, 3, 4, 5 creo, pero me gustaría nombrarlas para que por lo menos tengamos el conocimiento de quiénes son estas bacterias. Y aquí entra Moraxella nuevamente, la pobre que no tiene ubicación todavía taxonómica específica, pero que la vamos a poder observar nuevamente. Bien, nos vamos a salir en este momento y vamos a volver a ingresar casi inmediatamente para terminar este capítulo, ya que hasta acá es el examen. Bueno, va a ser una cosa rápida. Bien, entonces hay bacterias gram negativas, como acá su nombre indica, poco comunes. Algunas son oxidasas positivas y también son no fermentadas. Entre estas tenemos el Actinobacillus actinomycetan comitans. Causa actinomicosis, causa periodontitis, causa endocarditis, causa abscesos, osteomielitis, generalmente. Entonces, generalmente se encuentra
en la boca, puede pasar cuando por herida, por vía bacteria hematógena o sanguínea, o causarse sobre el endocardio, causar endocarditis o accesos en heridas. Son bacilos gram negativos. El tratamiento es con tetraciclina o clonazepam, a veces penicilina o ampicilina o eritromicina. O sea, son sensibles a la mayoría de los antibióticos habituales que pueden utilizar. Tenemos alcalígenes fecales, también oxidasa positiva, son bacilos gram negativos, tienen motilidad, alcalinizan el medio OS de glucosa, como hemos visto, o sea, los otros veíamos que la mayoría eran ácidos, en cambio alcaliniza el medio de glucosa, es aislado de respiradores, nebulizadores, sistemas de diálisis renal, orina, sangre, líquidos, de diálisis, heridas de acceso. Tenemos la capnocitofaga, prácticamente es un anaerobio facultativo, este requiere de CO2 para su crecimiento y desarrollo, son parte de la flora normal bucal, igual el humano, son bacilos gram negativos, y tenemos también el gingivalis, que causa periodontitis, enfermedad grave en pacientes inmunodeficientes. Generalmente se los encuentra a nivel de la boca y también son no fermentadores. Tenemos el Cardiobacterium, que es el Cardiobacterium hominis principalmente, que es parte de la flora normal de las vías respiratorias superiores y el intestino, y también puede causar endocarditis. Tenemos la Chromobacterium violaceo, como ustedes ven, son prácticamente violetas las colonias en el medio de McConkie. Puede infectar, generalmente se encuentran en el suelo, en las aguas, puede infectar al humano eventualmente y producir accesos, diarrea, septicemia con mortalidad elevada, también son no fermentadores. También tenemos Echinella corrodens, generalmente parte de la flora gingival e intestinal, son también oxidasas positivas, no fermentan los carbohidratos, también son no fermentadoras y causan infecciones por mordeduras del humano, ya que se encuentran en la boca. Tenemos Quinguela quingae, entre las quinguelas principales la Quinguela quingae, que son bacilos igual negativos, también son oxidasas positivas, también no son no fermentadoras, son parte de la flora normal. En ocasiones pueden causar infecciones de hueso, articulaciones y tendones en pacientes inmunosuprimidos. Tenemos la Moraxella catarrhalis. La Moraxella catarrhalis es miembro de la flora normal. En un 40-50% en niños en edad escolar, causa bronquitis, bronconeumonía, sinusitis, otitis media y conjuntivitis en pacientes inmunodeficientes, principalmente en ancianos y en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o en fumadores empedernidos. Prácticamente todo fumador crónico pues va a eliminar el mecanismo de defensa normal que tienen las vías respiratorias superiores e inferiores. Por lo tanto, pueden ser estas bacterias que son parte de la flora normal bucal, ingresar y causar ya sea una neumonía en estos pacientes que son fumadores crónicos. Entonces, como ustedes ven, se los ve como diplococos gram negativos, prácticamente cocos gram negativos, ya sea intra o extracelular. Se los puede confundir muy fácilmente con una Neisseria. Entonces, Moraxella catarrhalis en los adultos ha pasado de ser considerado un patógeno causante de infección del tracto respiratorio inferior bajo en las siguientes condiciones. En pacientes con obstrucciones respiratorias obstructivas, en neumonía en ancianos, fumadores crónicos y también causando ya infecciones nosocomiales. Entonces, su factor de virulencia son lipopolisacáridos, peptidoglucanos, proteínas de membrana externa. La proteína de membrana externa
hace una unión a la mucina del oído medio y la nasofaringe, que por tanto puede causar infecciones, otitis, o puede causar también infecciones a nivel de senos paranasales. Proteína E es una recaptación de nutrientes y transporte de ácidos grasos, y una enzima asociada a la capacidad adherente de las bacterias de las células epiteliales al hospedador. Entonces, estos mecanismos de resistencia que están nominados actualmente, pues son también los que hace que esta bacteria sea una bacteria emergente. Tenemos diplococos, como les decía, diplococos gram negativos. Esto es una muestra de una muestra, una faringia prácticamente, y es del cultivo, igual se observan como diplococos gram negativos. Si hacemos la prueba de la catalasa, a diferencia de los otros, son catalasas positivas y son oxidasas positivas. Entonces, al igual que los fermentadores, son oxidasas positivas, y las oxidacias y no tienen hemólisis. Entonces, para diferenciarlos de las Neisseria, como vamos a ver más adelante, tenemos esta prueba que es la glucosa, la maltosa y la sacarosa. Prácticamente en medios especiales nos podemos sembrar y poder diferenciarlas con las Neisseria, porque ellas no utilizan, no acidifican ninguno de estos carbohidratos. Por eso es que se los ha incluido en los no fermentadores. Entonces, no fermentan ningún carbohidrato, producen la enzima DNasa, que la vimos anteriormente, ¿no es? Esta enzima DNasa, o sea, prácticamente hidroliza el medio, y vemos que hay una pequeña nube blanquecina, lo que significa que es una prueba positiva. También son positivas para la butyrato esteasa, que es una prueba ya fluorométrica para su identificación. Entonces, estas bacterias también ya producen beta-lactamasa, por lo tanto ya tienen una resistencia a las penicilinas, pero sí son sensibles a las cefalosporinas, a la eritromicina, tetraciclina, trimetoprim-sulfa e inhibidores de beta-lactamasa, por ejemplo, el ácido clavulano. Entonces, la Moraxella catarrhalis no es fermentadora, son oxidasa positiva, catalasa positiva. En ocasiones pueden causar bacteremias, pueden causar endocarditis, conjuntivitis, meningitis. Como ustedes ven, la vemos como diplococos gram negativo o cocos gram negativos intra y extracelulares. Entonces, esta bacteria desde su descubrimiento ha sufrido muchos cambios taxonómicos en cuanto a su nomenclatura. Se las consideró como comensal patógeno en un principio, después se vio que sí causaban ciertas patologías. Entonces ha sido descrita solamente en humanos y considerada como un microorganismo comensal no patógeno que forma parte de la flora habitual nasofaringe, pero ya hemos visto que pueden causar meningitis, pueden causar otitis, pueden causar sinusitis, inclusive pueden causar neumonías, muchas veces en pacientes que han perdido prácticamente inmunosuprimido o que han perdido más el recambio celular. Por lo tanto, esta pobre Moraxella está con psicólogos continuamente porque no sabe a qué género pertenece. Soy Achromobacter, soy Acinetobacter, ¿quién soy yo? Dice, generalmente, en algún momento, de acuerdo ya a su estudio de ADN, la vamos a taxonómicamente se va a ubicar, porque ahorita ya está dentro de los no fermentadores, pero también se la va a estudiar dentro de los que son las Neisserias, pero la vamos a dejar hoy por hoy aquí con los no fermentadores. Bueno, hasta acá ya hemos terminado. Estas bacterias son bien agresivas, son oportunistas, no, al primer descuido lo vamos a tener ahí. Por lo tanto, ¿qué ven ustedes acá? Ven las bacterias en un baño sucio, ¿no ven? Están en las paredes, y esto se da en el hospital igual, en su hospital, en su domicilio. Por lo tanto, todos los baños tienen que ser bien desinfectados, bien lavados, bien higienizados. Entonces, y en el momento que nosotros
descargamos el agua del inodoro, estamos haciendo una fuerza centrífuga. Si ustedes ven, es una fuerza centrífuga que hace que al ingresar el agua con fuerza, haciendo ese movimiento de rotación, pues va a producir aerosoles. ¿Qué significa eso? Que si hacen del 1, va a producirse aerosoles y eso es hacia afuera. La fuerza centrífuga hacia adentro, la centrípeta hacia afuera. Por lo tanto, en ese momento que se van a producir los aerosoles, cuando hacen el 2, van a salir en esos aerosoles bacterias hacia arriba. Se ha identificado que las bacterias suben hasta 6 metros. Después de haber hecho el 2 en el baño, suben las bacterias que por los aerosoles hasta el techo. Y todo lo que sube cae, ¿no ven? ¿Eso qué quiere decir? Que esas bacterias que subieron van a caer en su cabeza, van a caer en sus cepillos dentales, van a caer en sus jabones, van a caer en sus toallas, entonces van a caer en su papel higiénico, lo que ustedes van a volver a reutilizar. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando ustedes larguen el agua del inodoro, ¿cómo tiene que estar la tapa? Contesten. ¿Cómo tiene que estar la tapa? Cerrado, doctora. Todo lo que sube cae. ¿Y dónde va a caer? En todos sus utensilios de que ustedes tengan en el baño. Después no saben por qué están con una conjuntivitis, no, porque muchas personas salen del baño y ni siquiera se lavan las manos. Eso es, sean niños, sean mayores, no se lavan muchas veces las manos, por lo tanto ya saben con qué se están manipulando si ustedes no acostumbran ni no enseñan a que la tapa del inodoro tiene que ser cerrada para largar el agua. Bien, hasta aquí el examen. Dios mediante, nos vamos a ver el día lunes a las 3 de la tarde para, bueno, vamos a vernos, a escucharnos y medio vernos el día viernes con el tema que son los vidrios, ¿ya? Y luego de esto les voy a pasar el cronograma de avance para el segundo examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, está bien. Dios mediante conmigo hasta el día viernes. Ok, hasta luego, doctora. Pregunta. ¿Los temas están en la plataforma? No están todos los temas en la plataforma, pero me comprometo a subirlos ahora, esta noche. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Bendiciones.